Federópticos Marín, Prado Sport, Sonrisalud, General Óptica, Gonzalo Sanz, urólogo, Salud Total, Viajes Clemente, Residencia Ciudad de Aranda, Big Mac Dismar, Castilla Floristería. Patrocinan este espacio. Bienvenidos a Bienestar, Estar Bien, Vida Saludable con Nuria Peña. Como ven, acompañada de una preciosa imagen de Hoyales de Roa. Ven las arceras de las bodegas y también la torre, su famosa torre del siglo XV, que conserva el muro que ustedes ven con una ladronera, que es el balcón central, y las escaragüitas, que son las garitas que tienen en los lados. Es uno de nuestros pueblos de la comunidad en un día muy especial. Celebramos el día de nuestra comunidad. Felicidades a todos los castellanos y leoneses. Celebren su fiesta. Celebremos nuestra fiesta. Y también a todos aquellos que aman, que disfrutan y que viven y sueñan en el mundo de las letras. Feliz día del libro. Lean ustedes, vivan y sueñen a través de las letras. Pues bien, también nosotros celebramos nuestra propia celebración en Bienestar. Y lo hacemos con consejos saludables a través de consulta, nutrición, ejercicio y belleza. Así que, sin más, comenzamos con Sumario. Láser, estética y salud. Láser, tipos, usos, depilación, varices. Salud dental, diente sano, prevención de caries. Del lejano oriente a nuestro plato, información nutricional de la soja. Tu bicicleta, por gusto, uso y precio. Tipos de bicis. Anímate a decorar tu casa. Sencillo, tierras florentinas. Anímate a decorar tu casa. Diferencias entre pavimentos. Relájate al mejor precio. Viaja con promociones y flexibilidad. Pon color a tu vida. Averigua cómo cambia tu estado de ánimo. Entramos en consulta y hablamos de tecnología, innovación y desarrollo relacionado con nuestra salud en nuestro propio beneficio de nuestra salud y de nuestra estética. Analizamos los distintos tipos de láseres, sus usos, utilidades y aplicaciones. Es un sistema donde la luz natural, el espectro de luz visible, que podemos ver que está entre 380 nanómetros y 780 nanómetros aproximadamente, más el espectro que comprende el ultravioleta y el infrarrojo, son ya la parte que no podemos ver, se han manipulado a través de filtros y se obtiene una longitud de onda unidireccional y monocromática. Eso es lo que es láser. El láser tiene muchas aplicaciones, tanto en la industria como en la medicina. En el caso de la medicina se emplean fundamentalmente o principalmente longitudes de onda que van desde 400, 520, 560, 810 nanómetros, 755 nanómetros, hasta los infrarrojos cercanos y los infrarrojos lejanos. Entre esto, el neodimio YAG, el CO2, el herbio, bueno, hay una cantidad tremenda de tipos de láseres con múltiples aplicaciones dentro de la medicina. Dentro de sus múltiples aplicaciones nos quedamos con el de la medicina estética. ¿Cuáles son los mejores láseres que se utilizan dentro de este tipo de medicina? ¿Y cuál es el mejor? ¿El láser de baja o de alta intensidad? Cuéntanos, Lázaro.
En un centro de medicina estética, que es para fundamentalmente donde está destinado la aplicación láser, por los riesgos que esto implica, tiene que ser un médico que esté supervisando la aplicación del láser, aunque existan personal técnico, ¿no?, que esté muy bien preparado, pero siempre debe estar bajo la supervisión del médico. Existen láseres que se utilizan para la depilación, fundamentalmente láseres de diodo de alrededor de unos 810 nanómetros, existe el láser de alejandrita de 755 nanómetros, son los que fundamentalmente en el mercado son los habituales para la depilación, aunque también el láser de neodimio ya 1064 es un buen depilador y también se emplea como medio de tratamiento del control del pelo, en caso de hirsutismo, pseudofoliculitis barbae, etcétera, etcétera, etcétera. Hirsutismo. Hoy día hay muchísimos fabricantes y muchos lugares donde se emplea el láser. El láser fundamentalmente, para que en cuanto a la depilación sea un láser efectivo, debe ser un láser de alta potencia. Y cuando ya el láser es de alta potencia, tiene que estar controlado o supervisado por un médico. Los láseres de baja potencia se consideran láseres aturdidores de pelo. O sea, van reduciendo el pelo hasta que lo convierte en un pelo fino y claro, y ahí queda. Cuando es un láser de alta potencia, la intensidad, o sea, la cantidad de energía o fluencia, al ser mayor, la penetración dentro de la piel es más profunda, por tanto puede llegar mejor al folículo y al lecho vascular que nutre el folículo del pelo. Por tanto, la depilación va a ser de índole permanente. Tenemos que dejar claro que no existe depilación definitiva, la depilación es permanente. O sea, permanente sobre el folículo que se esclerosa, sobre el folículo que se destruye. Teniendo en cuenta que hay también folículos primordiales que no necesariamente, o sea, que en un momento, tenemos millones de ellos en la piel, que en un momento determinado de la vida, bajo diferentes circunstancias, cambio de edad, medicación, influencias hormonales, esos folículos primordiales pueden dar un pelo. O sea, y sin embargo, es un pelo nuevo que sale, por eso no se puede hablar de depilación definitiva, sino permanente sobre el folículo que se destruye. En Nueva Imagen, en Aranda, en el centro de Aranda, ¿qué tipos de láseres se utilizan y en qué tratamientos? En nuestra consulta utilizamos el láser de neodimio YAG, es un láser considerado de 1064 nanómetros, que por esta longitud de onda se considera dentro del infrarrojo cercano. Este láser tiene de gran utilidad en las lesiones vasculares. Lesiones vasculares, por ejemplo, sobre la piel, en las rojeces difusas como la poiquiloidemia acivate, la rosácea, la cuperosis, así como de las telangiectasias finas en cuanto a la cara. También se pueden tratar angiomas tuberosos, angiomas planos, con grandes resultados. No solamente está destinado a rojeces difusas, sino también a lesiones vasculares específicas, en este caso las varices de las piernas. Con este láser específicamente, con el que tenemos nosotros, es el único sistema láser, o sea, de pulso cuadrado, que se llama Square Therapeutic Factor, es un factor del pulso cuadrado terapéutico, el cual nos permite tratar no solamente las venitas finitas, las arañitas vasculares, sino también tratar las venas reticulares, o sea, las azules profundas. La estética acompaña a la salud y la salud a la estética, eso sí, siempre asesorado por un profesional. De un profesional como Lázaro a un profesional como Adriana, en este caso profesional de la salud dental. Queremos que nos descubra la estructura de un diente sano a uno que no lo es, porque lo que tratamos es de prevenir la caries, Adriana. Este es la estructura de un diente, en este caso es un molar.
Entonces tenemos esta capa superficial, que es la más superficial, que es de color blanco, que es el esmalte dental. Luego la segunda capa que tenemos en color amarillo, que sería la dentina. Esta es la dentina, que es la segunda capa que va a proteger el nervio dental. Y luego la tercera, que sería ya el espacio en donde se alberga el nervio del diente, o de la muela en este caso. Normalmente tenemos una flora microbiana normal en la boca, todos normal, que no es patógena. Pero cuando dejamos de cepillarnos, dejamos de tener una buena higiene, esas bacterias se van alimentando de esa placa bacteriana que vamos dejando día a día y se vuelven más patógenas. Esas bacterias van produciendo la caries, inicialmente se proyectan primero en el esmalte dental y poco a poco van profundizando hasta llegar a la segunda capa del diente, que es la dentina, y posteriormente, si dejamos avanzar esa caries, al nervio del diente. Hacia arriba es la corona del diente y de esta línea hacia abajo ya estamos viendo la raíz, o sea, lo que va por dentro del hueso. Ya en el hueso, en la raíz propiamente dicha del molar o del diente, se encuentran las raíces, que según el tipo de diente va a tener una, dos o tres raíces, y en función de eso el nervio. Entonces de esta zona hacia abajo tenemos el hueso, que sería este, en color marroncito, y luego las raíces del molar. Dentro de las raíces tendríamos el cemento radicular, que es el amarillo que vemos acá, y más interior, hacia la parte interior de la raíz, ya el nervio propiamente dicho, que sería estas lineecitas más rositas, más rojas, que sería el nervio. Luego, la caries, pues empieza, como os he dicho, en la superficie del esmalte dental. Cuando os he dicho que se torna el esmalte dental más oscuro por las bacterias, esa es la pigmentación de las bacterias de la caries, entonces sería en esta zona, empieza en el esmalte dental y luego va a ir bajando hacia abajo hasta llegar al nervio. Esmalte, dentina y nervio. Ya cuando llega al nervio ya es cuando empezamos a sentir el dolor, y los tratamientos son un poco más complicados, más profundos, y en principio la caries es esta. Y este sería un diente sano. A examen la soja, distintos tipos de soja. Entramos en nutrición y queremos saber sus valores nutricionales. Conocemos la soja en grano, la germinada, pero ¿saben ustedes diferenciar entre la soja verde y la soja verdadera? Comenzamos por los valores nutricionales, así que Elena, cuéntanos. La soja verde es una variedad de la soja verdadera y no hay que confundirlas, porque de la soja verdadera es de la que se extraen pues, la leche de soja, el tofu, los yogures, la lecitina. Cualidades nutritivas son muy parecidas a las de la soja común, la soja amarilla, pero su textura es mucho más suave y de sabor es mucho más agradable. No hay que confundir la soja verde con la soja original, con la soja amarilla, porque de la soja común, la soja amarilla es de la que se obtiene pues, el tofu, la leche de soja, los yogures. Y del lejano oriente a nuestro plato, la soja verde y la soja verdadera. Nos vamos a centrar en la soja verde, así que, cualidades, Elena.
La soja verde contiene grasas poliinsaturadas que son beneficiosas para la salud y también es una legumbre muy fácil de digerir, mucho más que los garbanzos, que las albas pintas. Fuente de proteína de alto valor biológico, contiene hidratos de carbono, sobre todo almidón, contiene fibra soluble, también nos aporta vitaminas del grupo B y también minerales pues, como el calcio, el hierro, el zinc, el magnesio. Contiene isoflavonas y fitoesteroles. La soja verde se considera una de las mejores legumbres por su alto valor nutritivo. Cada vez la soja se introduce más en nuestras cocinas. Ya es raro no ver en cualquier despensa de nuestras casas soja. Soja generalmente en grano. Ahora vamos a hablar de cómo se cocina. Cómo se cocina tanto germinada como en grano. Se puede cocinar cocida o bien germinada. Para conseguir la soja germinada pues se pone a remojo durante 12 horas, se escurre y luego se vuelve a poner en un paño húmedo durante 36 horas a unos 20 grados de temperatura. Y luego la soja, bueno, eso aparte. Entonces la soja verde, si la queremos consumir cocida, no hace falta, no precisa remojo y se cuece en torno a 15-20 minutos. La soja verde se puede consumir cocida, pues con verdura o con arroz o con batata, y luego la germinada se puede utilizar pues, para se puede utilizar en ensaladas. La palabra bicicleta viene del latín y del griego, es un cultismo híbrido, de bi, dos y de ciclos, círculo. Su origen se remonta a la Edad Media y luego se disputan el invento entre los franceses y los alemanes. Lo que sí que es cierto es que hoy es una alternativa del ocio y que ojalá sea una alternativa del coche. Pilar, distintos tipos de bicicleta en función de qué elegimos esa bicicleta. Pues en función de lo que vayamos a practicar. Si vamos a ir por carretera, lo ideal sería una bicicleta de carretera. Dependiendo de la modalidad, incluso puedes adquirir una de tipo paseo híbrido o trekking. Si vamos a hacer montaña, pues lo idóneo sería, como su misma palabra lo dice, de montaña. Pero luego dentro de las de montaña también tenemos variedad. Las tenemos rígidas, las tenemos de doble suspensión, las tenemos para hacer descenso. Todo requiere unas determinadas características para el tipo de uso que le vayamos a dar. Dependiendo un poco del usuario, si vas a comenzar, depende de las características que quieras, pero dentro de las bicicletas que denominamos de ciclista profesional, también un usuario normal puede comprarlas, o sea, no es que sean exclusivamente para profesionales, sino que también las pueden comprar, las pueden adquirir. ¿Qué características tienen o por qué se diferencian tanto? Evidentemente los materiales que emplean. Son materiales de mucha tecnología, les aportan mucha rigidez, sobre todo fiabilidad y a su vez también absorción de impactos. Luego son geometrías que ya están también muy estudiadas, para depender del uso que se le dé y del ciclista que sea, y evidentemente el tipo de cambios o de transmisión que lleve. Eso también influye mucho a la hora pues, del precio de la bicicleta también, evidentemente. Para los noveles, Pilar, para los que no sabemos qué tipo de bicicleta necesitamos para nuestras pretensiones, como experta, Pilar, ¿qué valoráis en los que no sabemos a la hora de ofrecernos un determinado uso de una bicicleta u otro y sobre todo para hacernos unos enamorados del ciclismo? Pues como tú bien dices, ¿no? Depende un poco de la persona que quiera la bicicleta o cómo él me explique, yo más o menos le voy a sugerir unas u otras características. Por ejemplo, para el que se va a iniciar, pues hombre, tampoco tiene que irse a los 3.000 o 4.000 si no quiere, porque hay alguno que dice, pues mira, me da el gusto y el capricho de cogerla. ¿Qué se van a diferenciar? Pues por ejemplo lo que hemos comentado, de que lleve, pues vamos a denominarlo como vulgarmente la gente lo puede conocer, ¿no? Pues yo la quiero con 24 velocidades, ya sabemos que esas bicicletas van a llevar 8 piñones, 3 platos, es un desarrollo bastante cómodo, práctico para un usuario, diríamos, en plan de uso recreacional que nosotros denominamos, y una horquilla de suspensión pues básica, que absorba los impactos y poco más.
que ya realmente vas a hacer mucho más, ya te atreves a adentrarte mucho más en el monte, ya vas por unas zonas ya no solamente pista, ya utilizas más sendero, zonas a lo mejor más pedregosas, pues evidentemente se te va a sugerir una bicicleta con mayores desarrollos, un cambio mucho más preciso y una suspensión evidentemente que incluso se pueda adaptar también al usuario, es decir, dependiendo del peso que tenga el usuario, se va a poner una determinada presión de aire, en el caso si es que es aire, e incluso la vamos a poder ajustar a nuestro gusto. El rebote, la comprensión. Quiero que suelte la horquilla mucho más suave o mucho más rápida, dependiendo del terreno que yo vaya a utilizar, pues eso influye mucho. Las de doble suspensión, es decir, lleva suspensión delantera y amortiguador atrás. ¿Qué es lo que vamos a conseguir con ese tipo de bicicletas? Evidentemente, muchísimo mayor confort. Dentro del confort que nos va a aportar, también nos va a dar mucha mayor seguridad incluso, sobre todo en zonas técnicas, zonas de bajada, mucho mayor que la rígida. No por eso significa que sea mejor o no, porque luego todo depende del usuario, pero sí que es cierto que se le gana mucho más confianza porque te da mucha más seguridad. Es una bicicleta que te va a absorber mucho más todo tipo de impacto e incluso a la hora de curvas y demás, como que te incita a entrar mucho mejor a ellas, ¿no? Lo mismo, las tienes que puedes ajustar. El amortiguador, dependiendo del peso del usuario, le vas a meter la presión adecuada, le vas a poder también ajustar en el rebote que suelte más o menos despacio o más rápido, y luego también las tienes incluso que llegan a bloquear. ¿Para qué se utiliza el bloqueo? Por ejemplo, si tú vas por una zona, vas subiendo y te pones de pie sobre la bicicleta para que no absorba, para que no te contamine la pedalada o para que no te absorba la suspensión delantera, la bloqueamos, la dejamos rígida y todo eso diríamos que no nos va a impedir el funcionamiento propio de una bicicleta rígida a la hora de subir. Te podría hablar de muchas más cosas, porque ahora mismo hay suspensiones y amortiguadores inteligentes que denominamos, es decir, el sistema que llevan, que les denominan brain, o sea, cerebro inteligente, es un sistema que dependiendo del tipo de terreno llevan, vamos a decir, ¿cómo decirte para que lo entendamos? Un aceite interior que dependiendo del batch, ¿no? o de la rugosidad del terreno, él va captando y se queda o rígido si te pones sobre ella o absorbe si da el impacto. Ya te digo, ahora mismo son cosas que ya no es una bicicleta como vemos, dos ruedas, tal, el cuadro y tiramos. Es mucho más complejo ya. Ya lo creo, que ha evolucionado muchísimo el desarrollo de la bicicleta. Casi podríamos decir que podemos hacernos una bicicleta para cada uno de nosotros. Que en las de carretera pasa lo mismo también, ¿eh? O sea, hay unas bicicletas que por la geometría que tienen están más destinadas diríamos, a gran fondo, que se denomina, o sea, bicicletas para pasar muchas horas sobre ellas, que llevan incluso inserciones de ser o como una especie de, no es suspensión, es unas piecitas que introducen en el cuadro para que absorba impactos, para hacer la conducción de la bicicleta más cómoda. Son un poquito más altas de pipa de dirección, con lo cual te hace ir con una postura más relajada. Luego están las de competición, que es a lo que te referías, que te hace ir con una postura mucho más aerodinámica, con lo cual evidentemente son bicicletas más rápidas, por así denominarlo. Tienes las de trialón, que ya se diferencian un poquito más con las de carretera exclusivamente, ya te llevan acoples para ir perfectamente, como su palabra indica, acoplado para alcanzar mayores velocidades. Las de crono, las de pista, o sea, te digo que aquí hay un mundo bastante interesante. De ciudad y de paseo realmente sí que se diferencian, porque la de paseo, como su propia palabra lo dice, son más de paseo, son bicicletas que suelen ir acompañadas también de un cuadro abierto, o sea, sin barra, suelen ir con cestita, con su guardabarro, un poquito para, pues eso, para darte un paseo, para ir de relax y poco más. Esas mismas se pueden emplear en ciudad. Esas mismas las tienes con una sola velocidad, es decir, un plato y un piñón, y también las tienes con velocidades, 6, 7 piñones, un solo plato o 3 platos. Luego están las de ciudad,
que serían las mismas, pero luego hay versiones que denominamos, pues eso, ciudad o trekking. Son bicicletas con un diámetro de rueda mayor, en vez de la de 26 pulgadas se suele emplear la de 700 o 28 pulgadas, con lo cual es mucho más ágil para moverte por ciudad. El diámetro, al ser mayor, evidentemente va más lanzada la bicicleta. En ocasiones suele llevar incluso horquilla de suspensión para absorber esos pequeños impactos de, pues, oye, los baches, el típico adoquín. Y bueno, se le puede añadir también guardabarros, portabultos, luces, pero suelen ser bicicletas con mayor diámetro de rueda y mucho más ágiles a la hora de moverse. Distinguimos tipos de bicicleta en función al tipo de deporte que vamos a practicar y vemos que las posibilidades son infinitas. También distinguimos entre las distintas tipos de bicicletas para niños, pero yo no sé si hay también cierta distinción a la hora de elegir una bicicleta para hombre y para mujer. Realmente la bicicleta de hombre unisex siempre ha existido y la cogíamos todo el mundo, por así decirlo, quitando a lo mejor las de paseo, que como llevaban barrita baja se las denominaba más de mujer. En el tema ya de carretera o de montaña, sí que es cierto que ya los fabricantes se han dado cuenta que hay mucha demanda femenina y están adaptando las geometrías al físico de una mujer, porque no es lo mismo un cuerpo femenino que uno masculino, ¿eh? La estructura ósea es totalmente distinta. Las mujeres por tendencia tienden a ser un poquito piernas más largas, tronco un poco más corto. ¿Qué es lo que hacen ahora mismo los fabricantes? Una bicicleta con la geometría, el tubo horizontal le hacen un poquito más corto y la pipa de dirección un poquito más alta. ¿Qué es lo que se consigue? Una postura más idónea para la mujer. En algunos casos, no sé si has oído comentar a veces a alguna mujer que lleva bicicleta de montaña o de carretera y dice, jolín, cómo me duelen las cervicales, es que no puedo de dolor cuando voy con la bicicleta. Pues es por eso, porque es una bicicleta que es excesivamente larga para su fisonomía. Habiendo ahora mismo bicicletas de mujer, con eso se soluciona. Que no quiere decir que sean tonalidades que a lo mejor nos imaginamos como de chica, como muy de princesa, no. Es la misma bicicleta acondicionada a una geometría femenina. Hay chicos que son bajitos y también las prefieren, porque las han probado y van más cómodos. En cuanto a la bicicleta de niño que me decías, ¿se diferencia para niños o niñas? En este caso no, porque ahí los niños vienen siendo similares. Cuando realmente se forma un cuerpo que ya viene a ser 14, 15 años es cuando ya es la diferencia. Sí que es cierto que en las de niños, pues claro, predominan los colores que ahí todavía seguimos con el rosa, el azul, el rojo, este tipo de cosas. Pero no hay diferencia en cuanto a geometría. Llega la primavera y tenemos necesidad de renovarnos. Ya sé, eso comienza en un principio por uno mismo y también en nuestro entorno. Renovar nuestra casa. Por ejemplo, tenemos que consultar a un experto porque nos surgen dudas. La primera, leo en el bote pintura exterior o interior. Depende, lógicamente, la pintura de interior es para dentro de casa y la de exterior normalmente para fachadas. ¿Qué quieres hacer? Me quedo en el interior, David, pero no sé por dónde empezar. Quiero algo sencillo de aplicación, pero que a la vez cause un gran impacto y se note que he cambiado la decoración de mi casa. En interiores, y no el típico liso de coger rodillo y pintar, sino algo un poquitín más vistoso. Bien, bueno, cosas sencillas. ¿Te gusta mucho el bricolaje? ¿Poco? ¿Regular? ¿Y qué necesito para empezar? Dame ideas y soluciones prácticas. Porque eso sí, ganas las tengo todas. Muy sencillo, que gusta a la mayoría de público, que tampoco está excesivamente trabajado todavía y que te puede resultar muy fácil, son las antiguas tierras florentinas. Si quieres te cuento cómo se hace. Cuéntame. Mira, es muy sencillo, solo tenemos que disponer de un rodillo, un alargo, una brocha y ganas de trabajar, ¿de acuerdo? El principio, lo primero, si la pared la tenemos lisa y no tenemos que emplastecer ni hacer cosas raras en la pared, simplemente encintamos y con un rodillo y un fondo preparado al uso, es un fondo que contiene un tipo de iones negativos que luego van a reaccionar con el acabado de pintura sin tú tener que hacer nada. Entonces, lo primero es aplicar el fondo opaco. El fondo opaco, cogemos el bote, le abrimos, añadimos en torno a un 10% de agua y lo aplicamos a rodillo, ¿de acuerdo? Eso lo dejamos secar un mínimo de 2-3 horas y un máximo de lo que queramos. Luego vamos a ver que nosotros disponemos de muestras ya fondeadas, incluso de hace días, incluso semanas, que están listas al uso, ¿de acuerdo? Una vez hecho eso y dejado secar, simplemente tenemos que coger el acabado, que se llama antiguas tierras florentinas, una brocha y te explico muy rápidamente cómo se aplica.
Algo que le digo yo a la gente que le va a resultar muy sencillo de recordar es que no tiene que trazar líneas rectas en ningún sentido. Yo digo a la gente que se imagine una nube. Una nube puede ser más estirada, menos estirada, pero siempre va a ser algo completamente irregular. Bueno, si nosotros nos imaginamos una nube más o menos redonda o con forma de oveja, va a ser eso, pero nunca va a ser ni un rectángulo, ni un cuadrado, ni un rombo. ¿Vale? Nosotros cogemos la brocha, untamos en una parte y desde esa parte, que es donde más carga dejamos, vamos estirando hacia los exteriores. ¿Por qué hace las aguas que nos hace este tipo de pintura? Porque, como hemos dicho antes, el fondo tiene unas cargas negativas y el acabado va a tener unas cargas positivas. Es una reacción química. Cargas negativas con positivas se atraen. Entonces, donde nosotros dejamos más carga, queda más oscuro. Donde nosotros vamos estirando, dejamos menos carga y queda más abierto, queda ligeramente más claro. ¿Vale? Eso nos resulta un poco raro de oír, a la hora de aplicar es muy sencillo, porque no tenemos más que ver que donde nosotros hemos cargado más va quedando más fuerte y luego nos va haciendo como claros oscuros, que es la gracia que tiene la pintura. Si seguimos el consejo de hacer formas irregulares, sin trazar ninguna línea recta, no subirnos a una escalera y hacer toda la parte de la habitación de arriba y luego bajar abajo, porque se nos notaría ese corte, nos va a quedar una decoración perfecta. Ahí queremos llegar a una decoración perfecta. Aparentemente resulta fácil, pero el movimiento se demuestra andando. Así que enséñanos cómo se aplican las tierras florentinas. Este fondo le hemos aplicado a rodillo. Nosotros las muestras las dejamos preparadas para que no espere el cliente. Entonces, una muestra hay que dejarla a un mínimo de entre 4 y 6 horas secando, una aplicación a rodillo normal, como puede ser cualquier tipo de pintura que hemos utilizado siempre. Dejamos secar. La cualidad que tiene este producto es que tiene cargas negativas, como hemos contado antes. El acabado se aplica a brocha, ¿vale? Tiene cargas positivas. ¿Qué hacemos? Dejamos sobre la superficie del principio, dejamos más carga de pintura. Desde donde lo hemos dejado hacia los exteriores, vamos estirando, apretando ligeramente, cruzando la brocha, cada uno como mejor se le dé, hasta que veamos que la brocha ya no pinta, ¿de acuerdo? Hasta que nosotros estamos viendo que nos tenemos que pelear por la brocha para dejar producto. En ese momento, lo que se suele hacer es difuminar. Difuminar es, sin apretar prácticamente la brocha, pasar por encima del producto que hemos aplicado para que no se noten los brochazos. Hemos dejado una parte. Como hemos dicho también antes, aquí lo que se trata es de dejar siempre formas irregulares. No vamos a dejar nunca una forma completamente regular. No podríamos hacer la parte de arriba y luego la de abajo, porque todos los cortes en este tipo de productos se notan. Es de lo que se trata. Nosotros empezamos a dejar más carga. Donde dejamos más carga se nota más color que donde dejamos menos. Y donde nos volvemos a cruzar, donde volvemos a dar otra vez producto encima de él, volvemos a levantar otra vez el color. Va a quedar siempre un poco más fuerte. Entonces, tenemos una forma irregular ya dada. Veis que hemos dejado las esquinas incluso sin dar. No nos importa. Después las terminaremos. Ahora vamos a untar pintura. Vamos a alejarnos un poco, como unos 10 centímetros de lo que ya hemos aplicado. Volvemos a untar. Nos separamos un poco y vamos a encontrarnos sobre lo que ya tenemos y tirar también hacia los exteriores de la muestra. Es algo, la verdad, muy sencillo, porque cada uno puede tener la mano como quiera. Esto siempre queda bien. Hemos dado lo mismo. Ya vemos que no cubre, que no pinta. No nos pegamos con la brocha. Pasamos ligeramente por encima para difuminar un poco y ya lo tenemos. Seguimos. Vamos a intentar ir cerrando ya cachitos. Nos alejamos un poco, vamos a buscarnos sobre lo que ya teníamos aplicado y cuando vemos que ya no cubre, pasamos la brocha ligeramente y ya está. Vamos a ir terminando lo del principio que teníamos dado. Es una pintura que requiere simplemente, como hemos dicho, el no trazar líneas rectas nunca. Todo lo demás es de aplicación muy sencilla. Ya vamos viendo cómo nos están quedando las diferentes tonalidades. Zonas más claras porque aquí habíamos estirado más, zonas un poco más fuertes porque hemos montado la pintura que teníamos nueva sobre la pintura que teníamos vieja y la zona principal del principio. Lo cierto es que has realizado la muestra casi en tiempo real, rápido, sencillo y limpio. Pero aún se puede dar otro acabado. Vamos a pasar una espátula para aplastar
Unas pompas que se nos quedan en el producto, que tardan más en secar que lo que es el color propiamente dicho, y lo que vamos a hacer con esto es hacer más efecto de profundidad todavía en la muestra. Nos vamos a fijar ahora que estas motas están ligeramente sobresalidas de lo que es la pintura, y lo que hacemos al pasar la espátula sin apretar es aplastarlas, abrirlas y que la sensación, como he dicho antes, de profundidad sea mayor. Vamos a ello. Algo que hemos tardado en hacer antes 10 o 15 minutos, en 10 segundos tiene que estar aplastado, no tiene ninguna complicación, ¿vale? Vamos a quitar la cinta para ver la terminación y lo sencillo que es. Podemos apreciar ya enseguida las aguas que van haciendo, todavía le queda la muestra de secar, pero vamos a ver que las diferencias entre los claros y oscuros cada vez son más pronunciadas. Ya ven, efectos de decoración asequibles para todos. Seguimos en ello. Si bien nos resultaba difícil aplicar pintura, también nos resulta difícil conocer y diferenciar los distintos tipos de pavimentos. Nada, que me he empeñado en redecorar mi casa. Pues Nuria, el pavimento es un mundo. El pavimento y el revestimiento, el mundo de la cerámica, al final es un mundo. Hay muchísimos tipos de pavimento. Pero podemos decir que hay tres grandes grupos que son el 95% del consumo y de las utilidades que les vamos a dar. Los pavimentos y los revestimientos, la cerámica decorativa, se clasifica en función de su tipología, sobre todo de los componentes y de su proceso de fabricación. Hay un primer grupo, que es el baldosín de toda la vida, que sigue fabricándose. Hay un segundo grupo, que serían los grés, irrumpieron con mucha fuerza ahora unos 20 y tantos años aproximadamente. Y luego están los grés porcelánicos, que tanto furor están causando y que son los más importantes en cuanto a representatividad y en cuanto a calidad. Representatividad, estética, calidad, precio, diferencias entre los distintos tipos de pavimentos, pero ¿cuál es el que se amolda más a nuestras necesidades? Los pavimentos y los revestimientos, la cerámica decorativa, se clasifica en función de su tipología, sobre todo de los componentes y de su proceso de fabricación. Hay un primer grupo, que es el baldosín de toda la vida, que sigue fabricándose. Hay un segundo grupo, que serían los grés, irrumpieron con mucha fuerza ahora unos 20 y tantos años aproximadamente. Y luego están los grés porcelánicos, que tanto furor están causando y que son los más importantes en cuanto a representatividad y en cuanto a calidad. ¿Diferencias? Pues diferencias importantes. En cuanto a la composición, prácticamente todas las piezas de cerámica tienen una composición similar en cuanto al origen del producto. Son mezclas de arenas, de cuarzos en algunos casos, de caolines, bueno, de piedras en general, que se molturan, se machacan hasta conseguir una pasta homogénea y que luego, dependiendo del tipo, se les van a añadir unos conglomerantes que se llaman fundentes, que a la hora de cocerlos forman lo que le confieren a la pieza la dureza. Entonces, la composición es similar, no vamos a decir que es igual, pero es muy similar. El proceso de producción es lo que va a diferenciar unos de otros. Empecemos por los primeros, el baldosín. El baldosín, como es el baldosín de toda la vida, tiene un espesor pequeño, delgado, y se utiliza fundamentalmente para revestimientos. Si te das cuenta, hay una parte que es lo que llamamos el bizcocho, el soporte, y hay una parte que es el esmalte. Bueno, tiene un grado de absorción alto. El grado de absorción es algo que va a diferenciar mucho los tipos de cerámica. El grado de absorción del baldosín es alto, es decir, absorbe mucha humedad. ¿Por qué? Porque el grado de prensado, el prensado no es muy grande y el grano de la partícula es más grande, con lo cual permite la absorción de humedad. Se llama alto. No vamos a entrar en si es un 10%, un 20%, porque pienso que eso está todo normalizado. ¿Cómo se fabrica? Se hace una pasta que se prensa y se puede someter a una primera cocción, con lo cual tenemos el soporte. Luego se le da el esmalte, se vuelve a cocer o se cuece todo de una vez, sería una cocción o dos cocciones, y obtenemos el baldosín.
insisto, es un producto el más antiguo y que tiene un grado de absorción muy alto y su resistencia es muy baja, se rompe enseguida, es fácil de romper, por eso se utiliza prácticamente en exclusiva para los revestimientos. Si damos un salto, entramos en el mundo de los grès. ¿Qué es el grès? El grès es muy parecido, pero se le echan unos conglomerantes fundentes. ¿Qué significa? Que cuando se mete en el horno, esto funde y lo que le confiere es a la masa una resistencia muchísimo más elevada. Es más duro. Además, el grano que tiene, cuando se muelen los productos originales, la arena y todos estos productos que hemos comentado, es más fino, con lo cual absorbe mucha menos humedad y cuando se fabrica con muchísima más dureza, es mucho más resistente. Es el suelo que se puede utilizar en el 95% de las viviendas. Permite una transitibilidad muy elevada, es decir, mucho tránsito, y para una casa es más que suficiente. Luego nos preguntaremos y diremos, ¿y los porcelánicos? Bueno, ahora hablaremos de por qué los porcelánicos. Pepe, hablaremos de los porcelánicos, pero ahora nos vamos a centrar en el grès. Esta es una pieza de grès. Entonces, vemos que es más gruesa, tiene un soporte bizcocho también, que en este caso es de pasta blanca, pero puede ser de pasta roja, como era el baldosín. No hay ninguna diferencia entre ellas, simplemente el origen de las arcillas, el origen de los materiales. Hay materiales que son de color pardo y hay materiales que son de color blanco. Se pueden decorar. El baldosín es difícil de decorar por su proceso de fabricación. Por eso normalmente los baldosines antiguamente eran blancos, azules, rojos, beige, verdes, que se llevaron mucho, y esto ya se puede decorar. Y se le pueden dar texturas, es decir, el proceso de fabricación permite que se le den texturas. Grado de absorción, bajo o muy bajo. Tiene un grado de absorción muy bajo. ¿Eso qué significa? Que tiene más dureza. Para pavimento tendrá más grosor, y para revestimiento la misma pieza se fabricará con menos grosor. ¿Los tamaños? Pues dependiendo. Ya las fábricas fabrican distintos formatos, distintos tamaños en función de cómo se va a colocar. Por ejemplo, una línea alargada, como es este, normalmente son formatos alargados. Pero hay formatos diferentes. Formatos hay, ya como las piezas son muy resistentes, se pueden ir a formatos muy grandes. Podemos tener formatos de un 80 por 60, terriblemente grandes. Y los porcelánicos, que por ende suelen ser los más caros, pero tienen un porqué. Grès porcelánico, Pepe. El grès porcelánico es una evolución del grès normal. Esto es un grès porcelánico. Esto es un grès porcelánico. ¿Y en qué se diferencia? Se diferencia a que tiene una cantidad de fundentes muy alta. El grano de las partículas es muy fino, es decir, se somete a muchísimo molturación, a muchísima golpeteo para conseguir un grano muy fino, que es un polvo finísimo. Con eso sale una pasta con la que se fabrica la base. Diferencia fundamental respecto del grès, mucho más resistente, muchísima menos absorción de agua, prácticamente no absorbe de agua y por lo tanto una resistencia elevadísima. Característica muy importante, es todo masa. ¿Qué significa? Que toda la pieza, os voy a tratar de explicar, toda la pieza está hecha igual, es decir, no tiene una base y luego un esmaltado de acabado. Está todo hecho exactamente igual y la pieza está decorada sobre el mismo soporte. Esto es lo que se llama, algunas veces lo oiréis, el todo masa. Todo está hecho exactamente igual. Al tener unas resistencias elevadísimas, ¿qué permite? Permite unos formatos grandísimos. Porque las piezas cuando se fabrican tienen una pequeña deformación. Las piezas grandes hay un alabeo que luego al colocarlo, los colocadores pues echan juramentos porque hay algunas piezas que tienen unos alabeos terribles. El porcelánico permite reducir esos alabeos. Todas las piezas están normalizadas, es decir, nos permiten un alabeo máximo y un alabeo mínimo. Pero en función de la casa, y ahora hablaremos del precio, hay quien se sitúa en la parte de arriba, es decir, está dentro de la norma, pero rozando el larguero, y hay quien se sitúa por debajo,
es decir, cumple la norma de sobra. De ahí que hay algunas casas que dentro del porcelánico dices, es que son más caros o menos caros. Pues depende fundamentalmente de eso, que su proceso de fabricación y de control de calidad es sumamente estricto. Controles de calidad estrictos, como los que ustedes hacen a la hora de elegirnos. Gracias. Ahora vamos a cambiar de tema. Hablamos de viaje y de un término que ustedes tienen que conocer, el de la flexibilidad. Flexibilidad es sinónimo de economía y es sinónimo de poder realizar un viaje que ustedes desean sin necesidad de renunciar por un presupuesto. Veamos. El viaje que quieres puede ser o no asequible dependiendo lo que busques. Siempre se puede amoldar. Hombre, a ver, puedes decir, quiero irme a China y quieres gastarte poco dinero, es muy difícil. Pero si tienes un presupuesto adecuado, un medio, que dices, bueno, se puede hacer a medida, es decir, bueno, pues en vez de hacerme 15 días, me hago 10, me hago 12 días, veo las ciudades más importantes y ya te haces una idea de lo que es China, por ejemplo. Entonces, no hay por qué renunciar a un destino a priori pensando, es que no voy a llegar al presupuesto. Siempre hay que consultarlo, es importante consultarlo porque hay muchos factores, lo decimos, la temporada, porque hay gente que viene con una idea y cuando ven los precios le dices, bueno, es que yo pensaba que era más barato. Bueno, sí, pero si lo cambias a esta época y a lo mejor simplemente hay que cambiar de destino. Este año no irte al destino que tú tienes pensado, cambiar a otro destino que sí, que para la época que tú tienes vacaciones es buena época para viajar. O sea que la flexibilidad sí que es importante para los viajes. También escuchamos un término relacionado con viajes como es el de promoción. ¿Qué beneficios tiene? A veces están más de moda porque en realidad lo que son campañas de precios especiales para promocionar la venta anticipada de un destino. Entonces, por ejemplo, ahora estamos en la época de promoción de Disney. Es una época que Disney está promocionando el destino, podemos ver en televisión, oír en radio campañas muy potentes de descuentos de niños gratis, de noches gratis, y reservando en esta época, porque saben que es cuando la gente piensa las vacaciones. Si ya las dejas reservadas, pues te puedes ahorrar 2 noches. Si vas 4, 2 noches te salen gratis. Y puede ser, estamos hablando de una familia de 4, 500, 600, 700 euros. Es muy importante el ahorro. Luego también cruceros. Estamos también en campaña de cruceros. Son promociones que hacen en las épocas que la gente lo decide. Entonces, no tienes por qué ser ahora el crucero puede ser en julio y estás ahora ahorrándote un dinero. Hay salidas con el todo incluido gratis. Todo incluido gratis puede ser 300, 400 euros menos por persona. O sea que está bien el aprovechar las promociones y simplemente son campañas para que los viajes se hagan con más antelación y a cambio ofrecen un descuento. O sea, te ahorras un dinero y la empresa o la compañía naviera o el hotel, los hoteles también lo tienen. En concreto hay ahora una cadena que tiene el 50% de descuento. Tienen muchos hoteles en Benidorm y ahora mismo reservas con tiempo y tienes 50% de descuento. Pues lo promocionan, ellos ya saben que lo tienen vendido una cantidad importante y bueno, se evitan tener que sacar las ofertas de última hora, que es lo que intentan evitar. Asu, muchas gracias. Como ven, nos cambia el estado de ánimo en un viaje a mejor. Y también con pequeños detalles. Puede ser una planta o una flor. Sí, yo considero que hoy en día también, aparte, esas plantas están muy de moda, se utilizan mucho las aromáticas a veces para la gastronomía, no para la hostelería, puesto que nosotros en nuestras normas técnicos de floristería no permitimos colocar plantas aromáticas en las decoraciones de las mesas, como es lógico, porque transforman a través del aroma el aroma propio de la gastronomía. Pero los gastrónomos sí que ellos lo utilizan mucho, el tomillo, el romero, todas estas plantas aromáticas
con mucha frecuencia, y hoy en día pues en los centros de jardinería y en nuestros propios viveros pues tenemos un gran plantel de esas plantas porque son muy utilizadas. Y por supuesto yo te diría, Nuria, una cosa muy importante: has dicho olor, has dicho impacto vegetal, hemos dicho impacto de olor, y nos queda uno muy importante: las plantas con flor, las plantas con color, que nos transforman verdaderamente y nos cambian el estado de ánimo. Esas sí que son las que verdaderamente nos impactan y nos cambian el estado de ánimo. Las plantas verdes de compañía, y las plantas con color, con olor y con explosión colorística nos animan y nos dan mucho ánimo para cuando llegamos a casa. Que el color nos anima, estoy absolutamente de acuerdo. Muchas gracias, José Manuel. Y es que es cierto, nos da vergüenza preguntar, y es que perdemos a nivel social aquello de entablar conversación con el mayor de los expertos, que es nuestro tendero habitual. En fin, cuéntanos las diferencias entre jardinería y floristería. Yo creo que es un tema que muchos clientes olvidan, que cuando tienen que entrar por la puerta de un establecimiento de floristería, como has dicho tú, de un florista, se tienen que poner ya en las manos de ese florista y dejarse aconsejar. Hay veces que hay un cierto, yo diría, falta de cultura en ese aspecto por muchos clientes, porque verdaderamente creen que es un problema preguntar, y verdaderamente el que está en el otro lado, dentro de ese establecimiento, lo que está es encantado de que le pregunten para él poder desarrollar su propia profesión, que es la que ha aprendido. Entonces, ahí es donde verdaderamente todos esos televidentes que nos están viendo ahora y demás tienen que quitar el miedo de cuando van a un establecimiento, de que verdaderamente les puedan asesorar bien. Y, por ejemplo, en nuestra empresa procuramos que cada uno encaminarle en el lugar adecuado, lo que igual posiblemente un florista no te puede especificar bien las características de un buen jardín, porque son dos profesiones muy diferentes, la jardinería y la floristería. Lo que pasa es que normalmente el cliente lo mezcla y cree que todo es uno. No, nosotros tenemos un departamento importante de jardinería y un departamento importante de floristería, y cada uno se forma en ello. Hay muchas cosas similares, indudablemente, que se saben, pero lo que sí que es una parte muy importante es que cuando atraviesen la puerta de un establecimiento de floristería, se entreguen al profesional a pedir todo tipo de consejo, que para ello va a ser y para ello tienen que estar preparados. Y entonces ahí es donde nosotros les asesoraremos para que, si se llevan un producto, sepan llevarse el mejor producto posible. Feliz puente de la comunidad. Disfruten y admiren de los pueblos de su entorno. Disfruten de sí mismos y también de los suyos. Cuídense y mímense. Y cojan un libro entre sus manos y sueñen y disfruten y vivan con las letras. Porque la vida es un instante y hay que vivirla intensamente. Mientras, que les vaya bonito. Dijo Pío Baroja, es que la verdad no se puede exagerar. En la verdad no puede haber matices. En la semiverdad o en la mentira, muchos.